¿Cómo están? Qué gusto saludarlos. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos en estas transmisiones. Saben, hoy quiero tomar unos minutos para compartir una palabra que le vamos a llamar comprométete con Dios. Así vamos a llamarle comprométete con Dios. Y vamos a compartirla en dos partes. Así que esta será la primera transmisión y le daremos continuidad en la siguiente transmisión. Y esta palabra de comprométete con Dios, quiero compartirla contigo tomando como base el segundo libro de Reyes, el capítulo 13. Por favor, quiero pedirte que me acompañes a leer el segundo libro de Reyes, capítulo 13, y vamos a leer una parte del capítulo. No vamos a leer todo el capítulo completo, pero sí vamos a leer a partir del versículo 10. Vamos a leer del versículo 10 al versículo 25. Dice así la escritura. Estoy en segundo de Reyes, capítulo 13, versículo 10 en adelante. Dice así la escritura: el año 37 de Joás, rey de Judá, comenzó a reinar Joás, hijo de Joacás, sobre Israel en Samaria, y reinó 16 años. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová. No se apartó de todos los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel. En ellos anduvo. Los demás hechos de Joás y todo lo que hizo, y el esfuerzo con que guerreó contra Amasías, rey de Judá, ¿no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel? Y durmió Joás con sus padres, y se sentó Jeroboam sobre su trono, y Joás fue sepultado en Samaria con los reyes de Israel. Continúo leyendo versículo 14 en adelante. Estaba Eliseo enfermo de la enfermedad de que murió, y descendió a él Joás, rey de Israel, y llorando delante de él dijo: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y le dijo Eliseo: toma un arco y unas saetas. Tomó él entonces un arco y unas saetas. Luego dijo Eliseo al rey de Israel: pon tu mano sobre el arco. Y puso él su mano sobre el arco. Entonces puso Eliseo sus manos sobre las manos del rey, y dijo: abre la ventana que da al oriente. Y cuando él la abrió, dijo Eliseo: tira. Y tirando él, dijo Eliseo: saeta de salvación de Jehová, y saeta de salvación contra Siria, porque herirás a los sirios en Afec hasta consumirlos. Y le volvió a decir: toma las saetas. Y luego que el rey de Israel las hubo tomado, le dijo: golpea la tierra. Y él la golpeó 3 veces y se detuvo. Entonces el varón de Dios, enojado contra él, le dijo: al dar 5 o 6 golpes hubieras derrotado a Siria hasta no quedar ninguno, pero ahora solo 3 veces derrotarás a Siria. Y murió Eliseo y lo sepultaron. Entrado el año, vinieron bandas armadas de moabitas a la tierra. Y aconteció que al sepultar unos a un hombre, súbitamente vieron una banda armada y arrojaron el cadáver en el sepulcro de Eliseo. Y cuando llegó a tocar el muerto los huesos de Eliseo, revivió y se levantó sobre sus pies. Hazael, pues, rey de Siria, afligió a Israel todo el tiempo de Joacás. Mas Jehová, por favor pongamos mucha atención en este versículo. Mas Jehová tuvo misericordia de ellos y se compadeció de ellos y los miró a causa de su pacto. Nota por favor cómo dice esa palabra: a causa de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob, y no quiso destruirlos ni echarlos de delante de su presencia hasta hoy. Y murió Hazael, rey de Siria, y reinó en su lugar Ben-Hadad su hijo.
Y volvió Joás, hijo de Joacás, y tomó la mano de Ben-Hadad, hijo de Hazael, las ciudades que éste había tomado en guerra de mano de Joacás su padre. 3 veces lo derrotó Joás y restituyó las ciudades a Israel. Es decir, la palabra que Dios habló a través del profeta Eliseo se cumplió perfectamente, se cumplió con toda fidelidad. Seguramente te diste cuenta mientras hemos estado leyendo el pasaje lo importante que es la voz profética, lo importante que es la voz que está de alguna manera está llamando al hombre a vivir apegado a la palabra de Dios, a no hacer las cosas por arrebato, a no hacer las cosas nada más porque sí, sino a responder con mucha inteligencia exactamente al llamado de Dios, a las indicaciones de Dios. Y seguramente también te diste cuenta cómo en este versículo que particularmente te pedí que pusiéramos mucha atención, cómo dice la Escritura que Dios se compadeció de ellos a causa del pacto con Abraham, con Isaac y con Jacob. Ahí está la esencia de la palabra que quiero compartir contigo en estas 2 transmisiones, es decir, hoy y la que sigue. Ahí está la esencia. Comprométete con Dios, porque cuando tú vives comprometido con Dios, cuando tú vives en pacto con Dios, Dios nunca se olvida de su pacto, jamás se olvida de su pacto. Y algo sucede, algo pasa en el corazón, algo pasa en la mente de aquel que entra en pacto con Dios, porque se da cuenta realmente quién es Dios, empieza a descubrir a Dios en otras dimensiones. Seguramente recuerdas que eso fue exactamente lo que le pasó a Jacob, el nieto de Abraham, cuando la Escritura narra en el capítulo 28 del Génesis ese encuentro que Jacob tuvo con Dios, cuando él se le revela en sueños y cuando él le muestra la escalera. Te recordarás cómo dice la Escritura en la parte final que Jacob hizo voto delante de Dios. Jacob empezó a descubrir dimensiones de Dios que no conocía. Empezó a conocer a un Dios que no conocía. Empezó a conocer otra dimensión de Dios y otra realidad que le abrió los ojos y que lo llevó a entender de otra manera las cosas que estaba viviendo. Y eso es justamente lo que sucede cuando tú y yo nos comprometemos con Dios. Hay una transformación en la manera como concebimos, cómo pensamos, cómo entendemos a Dios y las cosas de Dios. Hay una transformación en el pensamiento. Hay algo profundo que sucede en el ser que hace que evidentemente la persona tome otra fuerza, tome otra posición y aún se exprese de una manera diferente acerca de Dios. ¿Por qué razón? Porque su corazón es transformado. Y eso es justamente lo que señala la palabra. Fíjate, quiero pedirte que me acompañes por favor ahora a Isaías capítulo 43, porque es muy interesante ver y escuchar, por supuesto, la voz profética, cómo va hablando, cómo se va expresando acerca de Dios. Miren cómo dice Isaías 43, versículos 9 al 13. Vamos a leer esos versículos. Dice: acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí. Fíjense cómo Dios mismo nos enseña o nos lleva, más bien dicho, y nos enseña a tener un pensamiento adecuado, un pensamiento correcto acerca de quién es Él. Cuando tú tienes un pensamiento adecuado de Dios, también vas a aprender a tener un pensamiento adecuado de ti mismo. Mucho del problema que el hombre vive, mucha de la distorsión
del pensamiento que el hombre tiene acerca de sí mismo o acerca de su prójimo se debe precisamente a que no tiene un pensamiento correcto, no tiene una definición correcta acerca de quién es Dios y acerca, por supuesto, de cómo es Dios respecto a la persona. Por eso es muy importante lo que la Escritura dice, porque Dios mismo está hablando a su pueblo, o Dios mismo le está hablando a sus hijos y les está diciendo, nos está diciendo, acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios y nada hay semejante a mí. Noten por favor que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Noten cómo Dios está diciendo que Él es eterno, que Él conoce los tiempos. Si nosotros queremos realmente apreciar y conocer con mucha mayor exactitud el sentido de los tiempos, eso lo lograremos caminando con Dios. Eso lo lograremos teniendo una relación íntima con Dios. Eso lo vamos a lograr con el conocimiento de la palabra de Dios. Y Él es el que viene hablando al hombre. Él es el que viene hablando en las edades, en las eras, en las generaciones. Por eso es muy importante que tú y yo escuchemos la voz de Dios. Y dice la Escritura, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero, para que notemos quién es Dios, el soberano, el todopoderoso. Y cuando tú y yo ajustamos, o cuando tú y yo limpiamos nuestros pensamientos y llevamos nuestro pensamiento al pensamiento correcto, a lo que la palabra de Dios dice, a lo que las Escrituras dicen respecto de Dios, entonces nosotros seremos mucho más exactos y más efectivos en todo lo que estamos viviendo. Pero dice la palabra de Dios, mi consejo permanecerá. Y eso nos enseña también, o nos permite entender, que si nosotros realmente queremos tener trascendencia en nuestro pensamiento, trascendencia en nuestra fe, trascendencia aún en el carácter, lo que tenemos que hacer es abrazar el consejo de Dios, apreciar el consejo de Dios, recibir el consejo de Dios, buscar el consejo de Dios y por supuesto atender el consejo de Dios. Dice la Escritura que llamo desde el oriente al ave y de tierra lejana al varón de mi consejo. Noten, yo hablé y lo haré venir, lo he pensado y también lo haré. Todas las cosas que suceden en la tierra han sido dispuestas por Dios. Todas las cosas que están pasando y todas las cosas que han pasado y todas las cosas que pasarán están en la mano de Dios, porque Él es soberano, porque Él es todopoderoso. Mucha gente no lo entiende, mucha gente no lo cree, mucha gente hasta se burla de lo que estoy diciendo, pero eso no cambia el hecho de que sea verdad, porque Dios es soberano. Dios es completamente soberano, y quien conoce a Dios y ha comprobado seguramente su soberanía se da cuenta y puede confirmar, por supuesto, lo que estoy diciendo. ¿Por qué? Porque muchas cosas a veces parece que llevan una ruta, un rumbo, pero la mano de Dios las puede mover para darles otra dirección, para encaminarlas hacia otra ruta. ¿Por qué? Porque finalmente Dios siempre lleva a cabo su consejo, siempre lleva a cabo sus planes y siempre su consejo y su palabra se van a cumplir. Dice la Escritura, oídme duros de corazón, que estáis lejos de la justicia. Así es el hombre duro en su corazón, cuando en lugar de abrazar la justicia lo que hace es apartarse de ella, cuando en lugar de abrazar la justicia lo que hace es vivir en sus propias mentiras, en sus propios razonamientos, en sus propios pensamientos. Pero cuando tú y yo nos apegamos a la justicia de Dios, lo que vamos a encontrar es justamente esto, que la justicia de Dios no se aleja del corazón del hombre. Al contrario, lo que Él quiere es manifestar su justicia en nuestra vida. Y dice el versículo 13,
Haré que se acerque mi justicia, no se alejará, y mi salvación no se detendrá, y pondré salvación en Sión y mi gloria en Israel. Eso es lo que encuentra una persona que se compromete con Dios. ¿Te das cuenta? Una persona que realmente se compromete con Dios, una de las primeras cosas que va a encontrar es justicia y salvación. Y la justicia de Dios es Jesucristo. La justicia de Dios es el Cristo manifestado, el Cristo revelado, el Cristo encarnado. Lo primero que se va a encontrar una persona que viene a Dios con esa decisión de comprometerse, de hacer pacto con Él, es esto, la salvación. Eso fue lo que encontró Abraham, eso fue lo que encontró Isaac y eso fue lo que encontró Jacob. Encontraron salvación, porque la palabra de Dios es salvación y vida para aquel que la recibe. Por eso, en esta hora, la primera cosa que te quiero dejar en tu corazón es justamente esto, que si tú te comprometes verdaderamente con Dios, lo que vas a encontrar es salvación. Eso es lo que vas a encontrar, salvación. Y evidentemente todo lo que significa y todo lo que implica la salvación, que lo comentaremos en la siguiente transmisión. Pero por ahora te invito que inclines tu rostro y que le demos gracias a Dios. Padre, en el nombre precioso de Jesús, recibimos tu palabra con amor, recibimos tu palabra con fe, recibimos tu palabra, Señor, también aún con una gran expectativa, porque estoy seguro que cuando uno da lugar a tu consejo, cuando uno recibe una palabra tuya o cuando uno entra en pacto contigo, Señor, hay palabras que empiezan a correr y uno está en la expectativa de estar observando su cumplimiento. Yo bendigo en esta hora a mis hermanos, a mis amigos que están ahora mismo escuchando este mensaje. Los bendigo en el nombre de Jesús y te ruego que esta palabra nos desafíe a tomar la decisión de comprometernos verdaderamente contigo, de vivir así, verdaderamente comprometidos contigo, sin ningún temor, sin ningún miedo de eso, sin ninguna reserva. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. ¿No te das cuenta y no te da gozo saber que puedes encontrar y recibir la salvación de Dios en tu vida? Tan solo si te comprometes con Él verdaderamente. Así que hagámoslo. Tomemos esa decisión con fe. Comprometámonos con Dios. Dios te bendiga.